Continuamos, queridos amigos, en esta mañana de martes 28 de mayo. Ha subido la temperatura, se nota, ya se agradece por otra parte, y nos vamos a fijar en un evento importante que va a tener lugar este próximo viernes en un punto concreto de nuestras comarcas, en Valcavado del Páramo. Allí, después de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de buscar financiación por todos los medios posibles, van a inaugurar la restauración, esa restauración ya conseguida, ya hecha, de la iglesia de Santiago Apóstol de la localidad. Será este viernes 31 de mayo, y para conocer todos los detalles y todo lo que ha supuesto llegar hasta este punto, nadie mejor que Roberto Carro, un gran vecino de Valcavado del Páramo y además miembro de la Junta Vecinal. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Matías. Pues nada, muchas gracias y nuevamente por darnos audiencia en tu radio, en vuestra radio, y contar un poco el devenir de esta historia que, como tú dices, ya se remonta unos años atrás y que, al final hemos conseguido que termine de manera muy favorable. Muy satisfactoria, y no ha sido por tiempo, por esfuerzo, por espera y por dedicación. Ahora hablamos de todo el proceso, pero ¿cuándo comenzasteis y quién fue o quiénes fuisteis, Roberto, los que dijisteis, oye, esto necesita un arreglo, necesita un empujón y hay que buscar financiación hasta debajo de las piedras? Pues fíjate, yo creo que lo hemos hablado en otras entrevistas que nos has hecho. Digamos que la sensibilidad aquella primera la tuvo pues aquel joven David Fernández, que a la temprana de 14 años en una misa dominical se fijó en el artesonado y es un hombre que tiene un hombre, ya es un joven que tiene una sensibilidad muy acentuada, y le decía a sus padres, mira cómo está el techo, fíjate qué desperfectos tiene, esas humedades, esos desprendimientos de paño. Y entonces, pues el hombre tuvo esa iniciativa primera de mandar una nota de prensa alertando del estado de la armadura de su iglesia en Valcavado, y todo a partir de ahí empezó un poco a rodarse. Nos llamó la atención a la Junta Vecinal, y la Junta Vecinal, pues también nos contagió de esa sensibilidad y empezamos a trabajar. Al principio con pequeñas actividades muy domésticas y muy humildes, ¿no? De intentar conseguir, fíjate tú qué poca presuntuosidad teníamos de conseguir un pequeño dinero para arreglar artesanado, pensando que era una cuestión de poco, ¿no? Sí. Y nos dimos cuenta que aquellas aportaciones, aunque fueran pues muy humildes, pues no llegaban para la totalidad del artesanado, y tuvimos que reclamar también en este caso pues la experiencia que ya tiene de años atrás y de experiencias de mecenazgo, que es Hispania Nostra. Arrancamos una campaña de mecenazgo en el 19 y pues ya sabes, también hemos hablado mucho de ello. Sí. Conseguimos 33.000 euros y a partir de ahí pues se nos abrió la puerta también de ir con nuestros 33.000 euros a hablar con las instituciones implicadas, pues Junta, Castilla y León, Diputación y Obispado. Y con pandemia de por medio, pues llegamos a mayo del 2024 con la obra acabada y bien acabada. Es increíble, de verdad, un proceso que es, largo en el tiempo y sobre todo costoso por diferentes situaciones, y también con esa pandemia de por medio que evidentemente dificultó y entorpeció, y de qué manera, este asunto, ¿no? No sé si contáis o habéis contado, Roberto, de alguna manera, creo que sí, con el apoyo de la Diputación de León, de la Diócesis de Astorga, de la Junta de Castilla y León, estas instituciones que también son parte importante en este tipo de actos, ¿no? Claro, son tan importantes que, claro, estamos hablando del propietario del bien, en este caso es el Obispado, la Diócesis de Astorga, y de aquella, pues cuando empezamos a tomar contacto también con la Diputación, surgieron los planes R de restauración, hicimos un convenio de colaboración también con el Obispado para hacer un uso compartido del bien para fines expositivos, fines museísticos y demás de la propia iglesia, dado que tenía el artesonado. Y también captamos la atención, en este caso, de la Junta de Castilla y León, o sea, las tres instituciones implicadas, para que nos crease o nos diese en realidad nos dieron una exposición de los 13 artesonados que tenemos en la Vía de la Plata, y la tenemos ahí en el que en el futuro pretendemos que sea el centro de interpretación del Mudéjar en la Vía de la Plata. Y también en este caso pues se sumaron con una subvención importante, con lo cual exposición más la subvención de los planes R de Diputación, más la aportación del Obispado, más esos 33.000 euros de
del mecenazgo, pues nos hemos ido casi no, hemos pasado de los 300.000 euros para intervenir la Iglesia. Madre mía, ¿quién nos lo iba a decir, cuando empezasteis? Y bueno, es que ha sido un Pues proceso, sí. claro, donde esto es como cuando empiezas a destapar, ¿no? Buscando algo, empiezas a destapar, tiras de la manta y se van abriendo caminos, horizontes y te lías. ¿Y de qué manera, Roberto? Sí, es un poco como abrir el tarro de las esencias, ¿no? Lo testimonial a lo mejor fue lo del mecenazgo y a partir de ahí, pues mira, empezamos a abrir conexiones y sinergias con otras instituciones y sí, yo creo que fue una labor que al final siempre decimos lo mismo, es una labor como muy comunal, muy comunitaria, muy de hacendera, en la que sociedad civil y las instituciones en este caso se organizan para preservar el patrimonio. Yo creo que es una fórmula además muy exitosa y además muy popular y muy honesta. Entonces, no sé, yo creo que es una buena manera también de que a lo mejor otros pueblos que tengan también las mismas necesidades que nosotros, pues vean en esta iniciativa pues una oportunidad también para intervenir su pequeño patrimonio. Ya lo creo que sí, un ejemplo en todos los sentidos, además, ¿no? Bueno, hay que decir que la iniciativa partía de la asociación Ave Fénix, de Valcavado del Páramo, que fue la que, bueno, pues dio este empuje definitivo para que todo esto tomara forma, pero también después ha habido muchos donantes anónimos de diferentes partes de España, incluso del extranjero, ¿no? Sí, además fue curioso, porque claro, al principio no conocíamos tampoco cómo funcionaban las plataformas de mecenazgo y nos dimos cuenta que claro, que tiene esa apertura, esa dimensión provincial primero, luego nacional, bueno, primero local, provincial, luego nacional, incluso de extranjero. Y lo que dices, y fue muy grato ver cómo al albur de esta campaña pues iban sumando aportaciones de gente que, unos porque simpatizan con el patrimonio, otros porque conocen de primera mano lo que es la carpintería de armar, otro porque son entusiastas a lo mejor de los artesonados en esta zona y otros porque son, pues eso, tienen vínculos con la tierra y viven, yo que sé, en Argentina, porque en el primer tercio del siglo pasado tuvieron que emigrar sus familiares, ¿no? Entonces, cuando recibes una donación de alguien que está en Argentina, en Buenos Aires, pues dices, joder, esto, o en México, ¿no? Que también tuvimos alguna, o en Málaga, o en Barcelona, gente que está tan distante y al mismo tiempo tan cercana, ¿no? Y te das cuenta bueno, de los pequeños logros que consiguen estas campañas de mecenazgo que llegan, pues eso, a sitios a veces impensable, ¿no? Y que sintoniza, ¿no? Con la gente que tiene también la misma sensibilidad que nosotros. Es Entonces, increíble. sí, pues la verdad que fue una cosa extraordinaria, sí. Ya lo creo, realmente espectacular. Bueno, pues todo el proceso hasta llegar a este punto, y además hay que hablar de lo que es el artesonado mudéjar, uno de los más grandes del noroeste de la península ibérica, tanto de España como de Portugal. Un claro ejemplo de carpintería de armar con más de 7 siglos de historia, con más de 700 años. Una estructura que incluye una armadura de par y nudillo con almizate atagujerado y pechinas con artesón, características pues que reflejan que bueno, pues el trabajo artesanal fue también un poco hispano-musulmán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es. Bueno, la pieza en realidad es del siglo XVI, de finales del XVI. Lo que pasa que sí que es cierto que la técnica carpintera como tal se remonta pues al siglo XV, incluso antes, ¿no? Entonces, la labor de esta carpintería de armar, de estos, digamos, orfebres de la madera, vamos a decirlo así, pues sí que tiene esta proyección en el tiempo, ¿no? Y alcanza, pues eso, hasta artesonados renacentistas como es el nuestro, que, bueno, pues no tiene esa policromía, esa vistosidad a lo mejor del de Santa Colomba, por hablar de uno muy cercano y muy espectacular también, pero sí que tiene, como dicen los técnicos de patrimonio, una belleza contenida, ¿no? Es sobrio y esa sobriedad le da elegancia, ¿no? Le da prestosidad. Entonces, bueno, es una pieza emblemática en lo que has dicho, ¿no? Es una de las más grandes, además así está registrada en la tesis doctoral de Joaquín García Nistal en la Universidad de León, y es una pieza, bueno, pues que evidentemente las habrá parejas en cuanto a dimensiones, pero en nuestra zona, en nuestra demarcación, llama la atención, y sobre todo ahora que está iluminada, cuando la ves en la cabecera o en los pies de la pieza, te das cuenta que tiene unas dimensiones considerables y que eso en su tiempo, allá por 1500 y pico, pues tuvo que ser una obra muy potente de ejecutar. Entonces, bueno, haberla traído hasta el siglo XXI y además sin haberle tocado en todo este tiempo, pues no ha dejado de ser también un proyecto pues grandioso para un pequeño pueblo como Valcavado, ¿no? Es que realmente es espectacular y lo nombrabas tú hace un momento, ¿no? El artesonado de Santa Coloma de la Vega, aquí al ladito de La Bañeza, que es una auténtica maravilla, ¿no? Pero es que hay más en la zona, en la comarca. De hecho hay una ruta de artesonados mudéjares de esta zona sur de la provincia de León, y no sé si también en Zamora.
Claro, es que cuando nosotros iniciamos la campaña de mecenazgo, la idea primera, nos habíamos fijado en otros modelos de mecenazgo y nosotros nos habíamos fijado en una expresión a lo mejor que ha sido un poco el revulsivo, una expresión que en su día le escuchamos a Peridis, al arquitecto y dibujante, una frase muy sencilla que decía, ¿el restaurar para qué? ¿No? Cuando un pueblo se metía en estas berenjenales, ¿el restaurar para qué? ¿Para restaurar y cerrar la iglesia? No. Lo importante del asunto era, una vez que esté restaurado, mostrarlo, compartirlo. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Tomamos buena nota y ya desde el minuto 1 que empezamos con la restauración, le explicamos a la Junta y a las instituciones que nuestra pretensión era que nuestro artesanado formase parte de esa ruta que tú hablas, que son las 13 piezas de armaduras que están a lo largo de la vía de la Plata, que empiezan en Benavente, prácticamente en la Torre Caracol del Parador, y si seguimos, pues tenemos 13 piezas, incluida de Santa Coloma, como bien has dicho, pues hasta San Félix de la Vega, que también tiene una pequeña armadura. Y eso ha sido un poco el revulsivo, no solo la restauración, sino conseguir fijar un itinerario a través de la Vía de la Plata, dedicado en este caso a la carpintería de armar o las armaduras mudéjares en la Vía de la Plata. Y eso ha sido un poco pues la grandeza de esta intervención, que no nos quedamos solo en intervenir. ¿Intervenir para qué? Como bien decíamos, pues para esto, para darle visibilidad y que la gente... Bueno, tanto es así que está puesta ya la ruta en el portal de turismo de la Junta de Castilla y León, con lo cual yo creo que ese primer momento, esa primera visualización que hizo David y esta proyección última, pues yo creo que tiene buenos ecos y buenas resonancias, o al menos a nosotros así nos parece, porque hemos pasado las 1.500 visitas, o sea que eso yo creo que es bueno para el páramo. Desde luego, bueno, pues fundamental, y que se pase la gente y lo vea y disfrute de este artesanado en su paso por la Vía de la Plata en estos itinerarios, claro que sí. Bueno, el día grande, después de tanto esfuerzo, tanto tiempo, Roberto, es este viernes, último día del mes, 31 de mayo, ¿verdad? Eso es, hicimos o vamos a hacer dos inauguraciones, vamos a decir, ya hicimos el día 13 una que fue más local, fue más íntima, más cercana, más emotiva si se quiere, y vamos a tener una segunda inauguración, más pensando en las instituciones implicadas, este viernes 31 y bueno, no va a ser tan multitudinaria como la del pasado día 13, pero sí que va a ser una inauguración en la que van a venir incluso carpinteros que han trabajado en las tres obras, tanto en la armadura original, la más antigua, como las dos armaduras que se han construido tanto en la cabecera, en lo que es el presbiterio, y también en el atrio y el pórtico de la iglesia, que ha sido ejecutada netamente por el Centro de los Oficios. Tenemos ahí dos maestros carpinteros que son la flor y nata de la carpintería de armar en la provincia de León y yo creo que también de España, Agustín Castellanos y Ricardo Cambas, que a través de sus cursos de verano y de los alumnos que han sintonizado, digamos, con esta especialidad, pues han acometido esas dos obras, con lo cual pues estarán presentes el día 31 junto con las instituciones, obispados, diputación, Junta de Castilla y León, Junta Vecinal y bueno, pues todo el que se quiera sumar, que no estuvo el día 13, pues será bienvenido el día. Desde luego que sí, fundamental, pues este viernes es la cita importante. Por cierto, ante la actualidad en La Bañeza estos días, ayer Roberto se presentaba un nuevo curso de la UNED para este mes de junio, un curso sobre, bueno, pues los ferrocarriles en la Ruta de la Plata, Plasencia-Astorga, también un tema muy de actualidad, muy de moda. Este sábado hubo una manifestación en Zamora, pero lo digo y lo traigo a colación porque precisamente, y si no me equivoco, el año pasado uno de esos cursos de verano de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, versó en su 34 edición sobre este asunto, sobre la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local, que fue la que lo organiza estos cursos sobre bueno, pues la carpintería de armar y estos temas de los que estamos hablando, ¿verdad? Eso es, además también muy exitosa, como lo será, me imagino, esta nueva edición de los cursos de verano de la UNED, porque también conseguimos traer, bueno, pues lo más representativo de la carpintería de armar española, que es un arquitecto alicantino, don Enrique Nuere y Javier Domingo, que digamos que es un poco el alláter, el segundo que tiene ocupado de estas cuestiones de restaurar patrimonio, y estuvieron en esta zona y la verdad que marcharon también gratamente sorprendidos por... Bueno, además la frase más expresiva de don Enrique Nuere dice que su carrera tenía sentido porque había gente emprendedora y gente sencilla que se echaba estos proyectos a la espalda, ¿no? Entonces, bueno, que lo diga el mayor representante de carpintería armada de España, que la Vía de la Plata en este curso de UNED tan pedagógico y tan formativo y además con esa buena aceptación de matrícula,
pues no deja de ser otro pequeño hito en este camino de restauración. Y esperemos que no sea el último, porque bueno, yo creo que la experiencia nos avala, así que nada, si la UNED le interesa, podremos hacer un tercer curso si hace falta, o un segundo curso. Lo que haga falta, por supuesto que sí. Ahí tiramos el guante a quien le corresponda, evidentemente. Bueno, pues la restauración de esta iglesia de Santiago Apóstol de Valcapado del Páramo, que sin duda es un claro ejemplo de cómo la colaboración, el esfuerzo, la paciencia conjunto puede, bueno, pues poner en valor, ¿no?, el patrimonio cultural, impulsando también a la vez el turismo y la economía local, mientras pues además se preservan las tradiciones y diferentes conocimientos culturales. Yo creo que mucho más, Roberto Carro, no se puede pedir. Que salga fenomenal lo de este viernes y que a partir de ahora los que no hayan venido o incluso que repitan se pasen a ver esta obra absolutamente espectacular. Pues así es, y ojalá que no sea la última obra que se acomete en el Páramo y que sea, pues eso, lo que hemos dicho antes, un revulsivo para otros pueblos. Ahora me consta que están también los amigos de Bercianos ahí trabajando fuerte con la ermita del Cristo de las Heras, que es también coge un poco también las directrices que nosotros hemos seguido, las siguen al menos, con lo cual es un buen ejemplo y esperemos que no sea el último. Y lo que dices, que muchas gracias a la gente por este apoyo incondicional durante todos estos años. Y sobre todo a vosotros también, que habéis hecho una labor de difusión que se necesita. En estos proyectos es indispensable el apoyo, en este caso, y el darle voz a algo tan humilde que empieza con esa sencillez, pero que acaba pues un poco pues a este nivel, ¿no? De decir, hombre, se ha conseguido una cosa que es coral, que es buena para el Páramo y que es buena para los pueblos de nuestra zona. Así que muchas gracias por la parte que os toca. Un abrazo, Roberto, cuídate y enhorabuena a toda la gente que de una u otra forma ha puesto su pequeño granito de arena para que este proyecto siga adelante y vea la luz. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias Matías, un abrazo para todos.